Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Historia de Venezuela. Feliz día a todos. El día de hoy, bueno, vamos a iniciar ya nuestro segundo tema. Si ya nosotros en nuestro primer tema vimos cuáles fueron las causas de la ruptura del nexo colonial, es decir, cuáles fueron las causas de la independencia, cómo se produce la independencia, cuáles eran los conflictos entre las castas, cómo la estructura social, cómo, digamos, la influencia de las políticas de los Borbones, junto con la dinámica económica que se estaban dando en el territorio que se conoce como Venezuela, empezaron también o fueron las causas, ¿verdad? En conjuntos que posibilitaron esa ruptura del orden colonial, que, que posibilitaron la independencia. Yo creo que es importante también que nosotros tengamos el panorama bastante claro que la independencia no significó un cambio radical en la vida de los venezolanos. Es decir, luego que logramos ser un país independiente no significó que Venezuela fuese especialmente distinto o que hubiésemos, digamos, roto plenamente con nuestro pasado colonial. Más bien lo que se dio fue una continuidad de esas relaciones coloniales. Era un contexto distinto que se introducen nuevos agentes y nuevo sujeto social dentro del orden de la República, pero que no significaba unos grandes cambios sociales. Es importante que nosotros veamos esto y que repasemos además cómo es que Venezuela se convierte en una nación. Yo quiero recordar que yo les comentaba que bueno que Venezuela ingresa a la Gran Colombia, ¿verdad? Por el idea de Bolívar, porque además Bolívar tiene una nueva estrategia para encontrar recursos, ya que los recursos estaban, digamos, como agotados en Venezuela, había que expandir la idea y también expandir el territorio para poder encontrar mayores recursos. Eso es un elemento fundamental para la creación de la Gran Colombia. Bolívar crea la Gran Colombia, la crea a partir de la idea, la expone en el discurso de Angostura cuando Venezuela estaba asediada en todo el occidente del país, la expone, Venezuela ingresa a la Gran Colombia, es un ensayo, digamos, que al final es un ensayo que obviamente no sale muy bien, es un ensayo que fundamentalmente está apoyado por Simón Bolívar, es decir, es como que el único que constantemente está estimulando que se permanezca la idea de la nación colombiana. Eh, digamos, esta idea fracasa, como saben, hay distintos grupos dentro de Colombia, dentro de Ecuador y dentro de Venezuela que pujan por intereses internos. Dentro de Venezuela, por ejemplo, hay muchas provincias, por ejemplo, los caraqueños que no participaron de la conformación de la Gran Colombia, por lo tanto no se ven representados. Hay algunos argumentos que esgrimían que bueno que la capital era Bogotá, por lo tanto Venezuela y Caracas ya era una cosa digamos de segunda, ¿no? Era un territorio como que de menor importancia y ellos esgrimían que bueno que querían volver que querían ser una nación, ¿sí? Y esto también es importante que lo veamos, obviamente también los grupos de poder interno estaban luchando por tener un territorio que dominar, ¿sí? No es lo mismo que tú domines una provincia que domines un país. Entonces, bueno, eso también influyó de manera determinante para que la Gran Colombia se disolviera. Como ustedes saben, el movimiento para disolver la Gran Colombia comienza en Venezuela con la Cociata, dominada por Páez. Y bueno, y este movimiento efectivamente, como ya sabemos, logra, digamos, romper con la Gran Colombia. Se convoca al Congreso de Valencia, el Congreso de Valencia tiene unos diputados, redacta una constitución que tiene tres poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y se forma una nación, ¿sí? Así, a partir de 1830 comenzamos a ser una nación. Antes de 1830, bueno, pasamos primero por las vicisitudes de la colonia, luego por la guerra, luego nos metimos a ser parte de la Gran Colombia, pero a partir de 1830 Venezuela ya era una nación y se empezó a conformar una nación. Este periodo que se conoce fundamentalmente como la Venezuela agraria, como bueno, una Venezuela con bastantes dificultades porque es una Venezuela bueno, que está saliendo de un periodo de guerra y como nosotros ya hemos visto antes, cuando salimos de un periodo de guerra, bueno, el territorio quedó devastado. Nosotros nos vamos a concentrar aquí en cómo la oligarquía en ese momento empezó a conformar lo que se conoce como la nación venezolana. Lo primero que tenemos que decir es que esa nueva nación que se empezó a formar es una nación para los propietarios. Es decir, una nación donde la preponderancia lo van a tener los dueños, ¿sí? Los dueños de bienes, este,
y fundamentalmente esos dueños de haciendas y esos comerciantes. Nosotros vamos a ver aquí cómo vemos que el primero, Páez, que fue el primer presidente de la nación venezolana, eh, entre Páez se rodea de la élite comerciante, banqueros y políticos entre 1830 y 1834. Más adelante vamos a ver que en este periodo se conoce también como la República de los Notables. En este proceso que está naciendo la nación venezolana hay una unidad común, ¿sí?, de la dirigencia del país. Hay un ensayo común para multiplicar la riqueza nacional. Es decir, en este momento los grupos de poder que cohabitaban en Venezuela tenían una idea en común de multiplicar la riqueza en Venezuela. Es decir, en este periodo de 4 años al menos no había mayores diferencias entre los grupos que dominaban la república, ¿sí? Más bien era una cosa bastante consensuada. Y todos tenían una idea de que Venezuela tenía que transitar hacia un camino común. Toda la élite del país estaba alineada con el pensamiento liberal, ¿sí? Con el pensamiento, con el derecho a la propiedad, con el derecho a las libertades individuales, que yo les quiero recordar, bueno, que nace, como nosotros vimos el año pasado, que nace esa idea de la Revolución Francesa, ¿sabes? De libertad, igualdad y fraternidad y propiedad privada, bueno, nace de eso. Y obviamente la república que se está formando también tiene ese pensamiento liberal, este, muy arraigada en sus concesiones. En este momento lo que se está formando entonces, vamos a llamarlo la República de los Notables. Las primeras características de esta República de los Notables es la Constitución de 1831 funda una república donde no todos son iguales, ¿sí? Donde hay diferencia, donde hay hombres libres y hombres esclavos. Es decir, como yo les decía, esta nueva nación venezolana, digamos, guarda unos rasgos, algunas características, guarda la mayoría de las características de la sociedad colonial, donde la esclavitud todavía prevalece. ¿Quiénes eran ciudadanos entonces en esta república? Nosotros vemos que los ciudadanos en esta república eran personas alfabetas, imagínense, o sea, saber leer y escribir en la colonia era un proceso sumamente complicado, además costoso, o sea, y además que ameritaba tener un tiempo para eso. Yo les quiero recordar que, bueno, que no todo el mundo de la colonia podía acceder a la educación, porque era costosa y además ameritaba tener tiempo. Por ejemplo, eh, hay grupos sociales que no tenían tiempo porque todo su tiempo se lo dedicaban al trabajo. Entonces eran personas alfabetas, dueños de bienes raíces, tenedores de diplomas universitarios o con salarios de elevadas cuantías. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces los ciudadanos los que tenían derecho a votar, a elegir al Congreso, para luego elegir al presidente de la República, era un grupo chiquitico, era un grupo minúsculo. Y precisamente se crea así para que estos grupos de poder sigan manteniendo el poder y se mantenga el orden, o lo que se conoce como el status quo, el orden natural de las cosas. El voto era censitario. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos podían votar. Se necesitaba tener una edad específica, ganar una cantidad de dinero específico, etc. Esta sociedad, esta nueva sociedad que se está fundando, los privilegios cambian, ¿sí? Los privilegios de la guerra reemplazaron a los fueros nobiliarios. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que ahora la sociedad ya no está dividida por castas, eso es verdad. Pero ahora hay nuevos privilegios, ¿sí? Ya no es privilegio que te llames don o que puedas ingresar con una mantita en la iglesia porque eres un mantuano. No, ahora el nuevo privilegio se iba a basar en, en los privilegios que ciertos grupos ganaron en la guerra. Es decir, se vienen a incorporar en este grupo dominante, se vienen a incorporar los militares. Entonces hay nuevos privilegios, por ejemplo, Páez, salen un grupo de venezolanos que salen victoriosos de la guerra, y salen con grandes cantidades de terrenos y grandes cantidades de territorios, es decir, esto se viene a incorporar un nuevo grupo de poder y ese nuevo grupo de poder va a estar conformado fundamentalmente por militares y son los que van a ostentar en buena medida los privilegios, pero también van a ostentar en buena medida el poder. Es importante que nosotros también analicemos y veamos un poquito en contexto qué era Venezuela en ese momento. Según Antonio Locadio Guzmán, que era el papá de Antonio Guzmán Blanco, Antonio Locadio Guzmán decía, Venezuela era un país verde, con apenas lo necesario para la vida,
Cuando Antonio Leocadio Guzmán dice que Venezuela era un país verde, dice que era un país fundamentalmente selvático, donde, digamos, había poca infraestructura, era un país sumamente pobre. Yo les quiero recordar que en 1788 ya se funda el último pueblo en Venezuela, San Fernando de Apure, y ahí para por un momento esta capacidad colonizadora y de generación de infraestructura de la Casa Borbón. Por eso es que cuando la guerra acaba, que deja destrozado digamos, toda esta infraestructura, todo lo que se había creado, Antonio Leocadio Guzmán dice que Venezuela sigue siendo un país verde. Venezuela era un país muy pobre, es decir, era un país selvático, donde el humano había dejado poca huella. Hay algunos historiadores que dicen que seguramente si hubiese ocurrido un gran terremoto, lo único que hubiese sobrevivido es el castillo de Araya, porque lo demás era una infraestructura bastante endeble. Es importante también recordar que en el inicio de la nación, ya como en 1829 y 30, cuando ya se está separando Venezuela de la Gran Colombia, se va a fundar la Sociedad Económica de Amigos del País. Esta Sociedad Económica de Amigos del País van a estar conformadas por un grupo de letrados que tenían, digamos, que sabían leer, que tenían títulos universitarios, que tenían libros en su casa, y se funda fundamentalmente como para proponer, para digamos, apoyar la nueva visión económica en la cual se tenía que enrumbar esta nación venezolana. Dentro de sus integrantes estaba José María Vargas, que es el primer civil presidente de Venezuela. Yo voy a citar aquí una frase, bueno, más que una frase, voy a citar una idea de José María Vargas y cómo José María Vargas entiende el mundo. Ustedes saben que, bueno, José María Vargas también fue presidente de Venezuela. Ya con 1965 lo estoy sacando de este librito, de Elías Piniturrieta, que se llama Las ideas de los primeros venezolanos. Vamos a ver qué pensaba nuestro amigo José María Vargas. José María Vargas, escuchen lo que piensa. Apunta al respecto el doctor Vargas. Así como una nación es el conjunto de todos los ciudadanos, así la felicidad nacional es la suma de todas las felicidades individuales. Más para que todos sean, más para que todos sean igualmente felices. No es preciso que todos sean igualmente ricos y poderosos. Repito, más para que todos sean igualmente felices, no es preciso que todos sean igualmente ricos y poderosos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que esta nación que está fundando, los notables, donde estaba la Sociedad Económica de Venezuela, de amigos del país, perdón, era una nación que estaba naciendo y se sustentaba fundamentalmente en las diferencias, en la desigualdad, así como funcionaba la colonia. Por eso Vargas está diciendo, bueno, todos vamos a ser felices, pero por eso no todos tenemos que tener la misma cantidad de dinero. Hay unos que van a tener más y otros que van a tener menos, y eso está bien. La idea que está prevaleciendo es una idea, bueno, es una idea colonial, ¿verdad? Es una idea donde los blancos tenían el poder y los otros no. Esta sociedad de amigos, de esta sociedad económica, amigos del país, comienza también una disputa con la iglesia, no por una idea eclesiástica, porque no fuesen católicos, sino por su actividad económica. Es importante este elemento, aquí también en el libro lo citamos, se cita, ¿no? Que ellos dicen con respecto a la iglesia, es el objeto, la iglesia es el objeto de sus dardos en cuanto significa escollos para el desarrollo económico. Las obras pías, por ejemplo, para Lander, una invención de los cerquillos con el fin de disminuir la fortuna de los venezolanos. Dice que la iglesia está deteniendo el desarrollo económico. ¿Y por qué está deteniendo el desarrollo económico? Bueno, entre otras cosas, porque la iglesia, cuando, digamos, los grandes propietarios que tenían grandes sumas de dinero se iban a morir, ellos iban a sus casas, les rezaban, hablaban con su familia, con el objetivo de que esta gente le dejara su fortuna a la iglesia católica. Este, ¿Qué quiere decir esto para estos venezolanos de la Sociedad Económica de Amigos de Venezuela? Esto quería decir que ya la familia ya no podía usar esos bienes y que esos bienes ya no se iban a invertir en el desarrollo económico del país, sino en el beneficio económico de la iglesia. Por eso había, digamos, tanto recelo con la iglesia católica. Esto es un elemento importante a destacar, muchachos. Entonces, como resumiendo, lo que nosotros podemos decir es que entonces Venezuela nace en función de unas ideas liberales, esas ideas que nacen de la Revolución Francesa. Va a tener un primer momento que se va a llamar la República de los Notables, esta idea común donde la élite venezolana estaba
concordaba en la mayoría de las cosas, ¿sí? Había acuerdo, era una cosa homogénea, iban a transitar hacia un bienestar común. Por lo menos esos fueron los primeros 4 años. Pues vamos a ver que, bueno, que eso obviamente se disolvió y empezaron los intereses y las peleas internas. Pero así empieza a dar los primeros pasos la nación venezolana. Y con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. Un fuerte abrazo.